Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Daniel Aguilar Finer y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, ya que voy a empezar a hacer algunos episodios inspirados en documentales que hablen de creatividad y de productividad. En este caso voy a hablar de The Creative Brain. Es un documental que pueden encontrar en Netflix que está bastante interesante. Y bueno, dan obviamente a lo largo del documental algunos tips como para mantener la creatividad, ¿no? La inspiración. Entonces bueno, uno de los puntos que hablan es cómo uno puede de alguna manera fusionar varias cosas, ¿no? Una es hacer cosas que te gusten, que obviamente pues es algo como básico, ¿no? Que tiene que ser algo que a ti te guste para que la inspiración fluya, ¿no? Que esté constantemente ahí y que no sea por periodos de tiempo muy cortos. Y otra cosa es, hay un caso de una chica que está en la rama científica, que ella desarrolló un nuevo sistema tecnológico súper complejo por medio de recuerdos de ellas de un juego de la infancia, que era con bloquecitos y todo, algo súper para niños, pero ella de alguna manera como que lo fusionó con lo que estaba haciendo actualmente y creó un nuevo sistema súper innovador por medio de un recuerdo de un juego de la infancia. Entonces ahí ves cómo mezclan esos dos primeros consejos, que es hacer cosas que te gusten y al mismo tiempo traer recuerdos de cosas que sabías que te gustaban, ¿no? Entonces eso es una combinación bastante interesante que de pronto pues al fusionarla pueden dar resultados bastante buenos, ¿no? Bastante creativos y te van a inspirar a crear cosas totalmente diferentes y modernas, ¿no? Otra es expandir y probar con otras áreas de nuestra carrera o probar con recursos muy distintos a los que usamos constantemente, como por ejemplo dibujar con comida o hacer algo creativo no sé, con la ropa, que tengan diferentes colores, no, hacer cosas innovadoras con algo cotidiano que tú tengas. Entonces bueno, es básicamente experimentar y ahí es donde vas a ver que la creatividad fluye de una manera que nunca habías pensado. Otra cosa es experimentar y hacer cosas que de pronto no habías hecho nunca, como por ejemplo bailar, tocar algún instrumento, algo que lo veas como un reto, ¿no? Siempre cuando uno lo ve como una competencia, como algo que tiene que, no, hasta que no lo logre, no voy a parar. Siempre fluye esa parte creativa. ¿Por qué? Porque muchas veces, como nunca lo has hecho, de pronto no tienes ni siquiera los recursos para hacerlo. De pronto, no sé, quieres bailar pero no tienes un espacio de baile, una pista de baile, no tienes unos zapatos de baile, y ahí es cuando la creatividad va a fluir y siempre le vas a buscar la vuelta para poder hacerlo. Habla mucho de términos como entradas y salidas, que básicamente son como, por así decirte, las fuentes de inspiración a lo largo de todo el documental. Y bueno, es bastante interesante como esos términos, ¿no? Obviamente, mientras más fuentes de inspiración, en pocas palabras, mientras más entradas tengas, más oportunidades tienes para reconvertirlas en algo totalmente nuevo y moderno, ¿no? Justamente para potenciar la creatividad que tengas, ¿no? Otra cosa interesante que hacen ellos, o al menos uno de los protagonistas del documental, es que para incentivar o para dar un paso a la inspiración, es que él agarraba fotos aleatorias y las pegaba en un cuaderno que él tenía, ¿no? O sea, él en este caso era escultor en arcilla y él hacía como personajes de ciencia ficción. Entonces él lo que hacía era agarrar fotos totalmente aleatorias, las pegaba en un cuaderno y él constantemente revisaba ese cuaderno para buscar inspiración. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que tengo que hacer un producto y la inspiración la consigo de la naturaleza, o la consigo, no sé, tengo que hacer una silla y viendo detalles de una lavadora me da el concepto generador de la idea, ¿no? Entonces muchas veces al buscar inspiración siempre lo buscamos con algo muy concreto. O sea, si tengo que diseñar una cocina, pues busco fotos de cocina. Y la realidad es que no. Capaz puedes buscar la inspiración en un estilo de diseño, en unos materiales en específico, y eso de alguna manera va a crear esa fuente de inspiración que necesitabas para empezar a crear, ¿no? Otra cosa que personalmente yo utilizo es Pinterest.
para revisar esa fuente de inspiración, ¿no? Siempre terminas buscando algo y terminas con algo totalmente diferente, pero que te funciona un montón. Bueno, esta persona lo que hace es agarrar varios recortes, los pega y bueno, es como un poquito más a la antigua, pero es algo que tiene en la mano, ¿no? En cualquier momento puedes revisar y es como, por así decirlo, su fuente de inspiración personal, que algo que más nadie va a tener. Otra cosa que yo utilizo muchísimo, que prácticamente es una de mis fuentes de inspiración más grandes, o de pronto, más que nada, no tanto de inspiración, sino que me hace concentrar totalmente, dependiendo de lo que yo haga, es la música. O sea, prácticamente yo en ningún momento puedo vivir sin música, es algo que el 24 siempre lo tengo presente y es algo que me inspira un montón. Yo lo que más escucho a nivel de productividad para concentrarme, para trabajar, es el género lo-fi o de pronto jazz, no sé, algo así como bastante chill, bastante tranquilo, que no tenga un artista cantando, sino que sea más bien como una instrumental, algo suave, algo que puedas dejar como de fondo, ¿no? Otra cosa que me inspira mucho también, sobre todo en los tiempos muertos que yo tengo, es escuchar podcast. Por ejemplo, cuando estoy lavando los platos, que es algo como un tiempo, por así decirlo, muerto, me pongo a escuchar de temas interesantes, ¿no? De pronto, no sé, en vez de escuchar una música, quién sabe, me pongo a escuchar algo sobre ciencia política, ¿sabes? O sea, algo que en ningún otro momento pondría tiempo en eso, pues como siento que es algo como un periodo de tiempo muerto, pues perfectamente lo puedo utilizar para cosas que normalmente no escucharía. Entonces, bueno, eso es algo como bastante interesante. Otra cosa también es que muchas veces uno ve los proyectos que tenía anteriormente y de pronto piensa que perdió como un poco el rumbo o la esencia que traía desde antes. Y la realidad es que no, porque constantemente uno cambia. Uno no es la persona que era ayer, ni el que era hace una semana, ni mucho menos el que era hace un año, hace una década, ¿no? Entonces, básicamente, ellos comentan en el documental de que si uno no está consciente de que está cambiando constantemente, no vas a crecer, porque mientras no cambies no vas a poder llegar al punto máximo de tu creatividad, de tu inspiración y de tu proactividad, ¿no? Entonces eso es bastante importante, siempre tener presente que uno está en constante crecimiento. Mientras uno no permita ese crecimiento, no vas a llegar al lugar que necesitas estar o al que quisieras llegar a estar, ¿no? Entonces, bueno, bastante importante y dejarlo presente que no eres el de antes, que perfectamente tu estilo, tu inspiración y todo puede cambiar y terminas haciendo algo constantemente, pero no es que perdiste la esencia, sino que simplemente evolucionaste. Otra cosa también es usar referencias para entender por qué ellos tuvieron éxito y cómo poder moldearlo a nuestra manera, ¿no? Entonces, básicamente esas personas que ves como ídolos, no verlos de esa manera, sino de alguna manera analizar cómo ellos llegaron al éxito y cómo reinterpretarlo de nuestro estilo, ¿no? De nuestra manera, sin perder la forma en como nosotros lo hacemos. No es tanto tomarlos como, oh, mi ídolo y todo, porque ellos obviamente hicieron un camino muy diferente al que nosotros vamos a recorrer. Pero lo importante es tener esa estrategia que ellos utilizaron para llegar donde ellos están actualmente. Y una de las cosas más importantes de todas, y es súper básico, es rodearte de personas creativas. O sea, obviamente no puedes pretender ser la persona más creativa del mundo cuando estás rodeado de personas que no trabajan, no viven o no les interesa la creatividad. Obviamente todo el mundo es creativo, todo el mundo perfectamente puede desarrollar la creatividad, pero no es lo mismo si tú eres artista, pues que estés con puras personas que son ingenieros, que tienen que ver con programación, ¿sabes? No es el mismo aprendizaje, no tiene que ver la misma creatividad aplicada que la que tú necesitas. Entonces siempre es muy muy importante rodearte con personas que sean lo ideal sería que estén en el mismo rubro. Pero lo bueno de la creatividad, como te comentaba anteriormente, es que no necesariamente tiene que ser específicamente en lo mismo que tú estás buscando, sino que puede ser de cualquier rubro, pero sí obviamente que tenga inspiración
en el arte. Si no, ya no sé, te puedes ir por otras ramas o de pronto no te genera la misma inspiración que una persona pues que está en la rama artística te podría generar. Por ejemplo, un escritor que apareció en el documental, él para rodearse de personas creativas no iba directamente con otros escritores, pero lo que hacía era que se iba a las prisiones. Y obviamente son personas que están literalmente 24 horas sin hacer nada. Entonces obviamente ellos pueden desarrollar un nivel creativo muy avanzado si lo aplican enfocado a algo. Entonces él lo que hacía proyectos de literatura con los presos. Y básicamente los ayudaba obviamente a potenciar su creatividad, pero el nivel de proyectos que salían ahí era algo que ni él mismo se lo podía creer. O sea, era algo que lo hizo nada más como para probar un momento y ya lleva un poco de años trabajando en lo mismo y es un proyecto increíble, ¿no? O sea, como personas que de pronto uno los ve como los rechazados o las personas que no tienen de alguna manera ningún progreso, pues fíjate como de esa manera es una retroalimentación del mismo escritor con los presos, que realmente pues una persona que nunca hizo algo pero que lo hace constantemente las 24 horas perfectamente va a llegar a saber más que una persona que fue a una universidad y más nunca ejerció de esa manera, ¿no? Entonces eso fue bastante interesante. Y bueno, el último consejo ya para terminar, o bueno, no consejos sino como tips o topics que hablan en el documental, es fallar. O sea, el fallar no es nada más y nada menos que experiencia. Fallar es necesario totalmente. Es un impulso para llegar al éxito. Nadie, o es más, las personas que no pasaron por fallar al emprender o al hacer un proyecto, al diseñar o al crear, básicamente o no les dura el éxito porque realmente no saben como los pasos que tienes que llegar a eso, o directamente se terminan siendo dependientes de lo que ellos crearon. Entonces, si eso directamente no funciona, ellos se van a ver en una depresión increíble porque estaban dando todo para llegar a eso, ¿no? Mientras que al fallar uno aprende que no tienes que enamorarte del todo de las cosas, porque uno a fin de cuentas sabe que no todo éxito dura para toda la vida y que en cualquier momento puede llegar o no al éxito. Entonces eso es algo bastante importante. Fallar es un proceso, es algo que todo el mundo pasa y tiene que seguir pasando para que realmente llegues a dominarlo. Entonces, bueno, básicamente eso es un poco como un resumen de lo que hablan en este documental. Avísenme si les parece interesante este tipo de episodios donde hablo como de documentales creativos, de productividad. Yo voy a estar dejando el nombre para que puedan buscarlo. Me pueden seguir por Instagram, que es ante todo Diceno. Y Diceno, ¿por qué? Porque la ñ no se puede poner en Instagram. Así que bueno, nos pueden conseguir por ahí o directamente por mi Instagram personal, que es de pupila a pupila. Entonces ahí me pueden escribir, me pueden comentar qué tal les pareció o si tienen algo más que agregar, si llegaron a ver el documental o no. Y bueno, para que sepan que estamos a total disposición, ¿no? Espero que les haya gustado y bueno, espero que se encuentren muy bien en todo este periodo de cuarentena. Así que un abrazo grande y chao.